para que no hay luz y la otra computadora no funciona sin corriente. Se agradece apagar los micrófonos a las personas que están en línea. Puedes apagarlo tú, Alfredo. ¿Ah? Puedes apagar tú el micrófono de Sergio. Yo voy a hablar ahora para presentarte, ¿no? Pero hay algunas personas que tienen el micrófono apagado. Pero puedes apagar el de los asistentes, Alfredo, porque hay varios que tienen el micrófono abierto. Ya lo voy a apagar. Puedes apagarlo. Ay, no. Ya están apagados. Tienes que prender el tuyo, Alfredo. Ahora no te oímos ni a ti. Ok, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Nuestro invitado de hoy es el doctor ingeniero Paolo Maraño Gipardio. Él es egresado del Politécnico de Turín de Italia. En 1975 obtuvo el título de Doctore in Ingeniería Electrónica. En 1984 obtuvo el título de ingeniero electricista de la Universidad Central de Venezuela y posteriormente en el año 2001 el título de magíster en política y gestión de la innovación tecnológica del centro CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Él es profesor agregado, el profesor ordinario agregado de la Universidad Central de Venezuela, fue director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y estuvo en la coordinación académica del Instituto Tecnológico y la coordinación de la extensión de la Facultad de Ingeniería. Coordinó el proyecto de acreditación de programas de enseñanza de ingeniería del Núcleo de Decanos de Ingeniería del Consejo Nacional de Universidades, CNU, y la coordinación del convenio de doble titulación UCB y Politécnico de Turín. Fue asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, fue director ejecutivo del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación de Telecomunicaciones, CENDI, adscrito al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y director del Centro de Capacitación, Innovación, Desarrollo Tecnológico, Conocimiento e Ingeniería, CITESI, y desde 2020 es miembro correspondiente extranjero por el país Italia de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. También es actualmente presidente de la Comisión de Educación de la Academia de Ingeniería y Hábitat. El doctor Paolo es autor de varios libros, entre ellos la acreditación de los programas de ingeniería FIU-UCB en el año 1998, estrategia de transferencia de tecnología y conocimiento de las universidades, hecho en el CENDE en 2001, perfil de competencia de los ingenieros venezolanos, editorial académica española EAE, y este fue publicado también en alemán en el 2012, y el libro de transmisión de señales digitales, que es un libro, digamos, que se usa como texto, y fue publicado por la editorial CITESI y por la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. El tema que nos trae el profesor Paolo es muy interesante, llama mucho la atención a las personas, y se trata de técnicas de control de la producción de espárragos. Los que dominan este tema dicen, pero eso es agricultura de precisión. Ya el profesor Paolo nos va a explicar si esto es agricultura de precisión o es solamente técnicas de control. Bueno, la conferencia resume las técnicas utilizadas para el control de la producción de los espárragos blancos tipo de la especie Margarete, denominación que identifica también la cooperativa agricultora del mismo nombre situada en la región del Alto Adige en Italia. El control tecnológico abarca 3 fases del proceso de producción, a saber,
el desarrollo de los retoños en el periodo previo a la cosecha, la entrega de los espárragos cosechados en las instalaciones de la cooperativa, la clasificación de los espárragos entregados según calidad. El crecimiento de los espárragos es afectado principalmente por las temperaturas del subsuelo en los terrenos de cultivo, temperaturas fuera del rango óptimo para el crecimiento en un sentido u otro, y pueden dañar, en un sentido u otro, pueden dañar irreparablemente las cosechas. De manera que es importante que los agricultores puedan conocer tanto las temperaturas actuales como las previstas. Los datos actuales de temperatura de los terrenos son detectados mediante el uso de sensores enterrados y adquiridos por un microcontrolador que los retransmite a varios servidores en la nube, donde son elaborados a alto nivel y colocados en una página web denominada APA Connect. Las previsiones de temperatura se obtienen descargándolas de aplicaciones especializadas existentes en la web. El conocimiento de la temperatura permite a los agricultores tomar medidas para controlarla dentro de ciertos límites. La manera más simple y económica para ejercer este control consiste en emplear telones de dos colores, negro y blanco, con los cuales se cubre el terreno simple y económicamente para ejercer este control, y el cual consiste en emplear telones de dos colores, como se dijo, así como instalar sobre ellos un telón especial denominado túnel para formar una cámara de aire entre el terreno y el ambiente. El control del proceso de entrega de los espárragos es necesario para conocer con exactitud el peso y el origen de las partidas entregadas. Los datos se adquieren utilizando balanzas de precisión y lectores láser de código de barra, al mismo tiempo que un programa diseñado ad hoc que los almacena en una base de datos en la nube accesible mediante una segunda página web denominada APA. La clasificación de los espárragos según calidad es importante porque en esta última es la que determina el precio del mercado. La calidad de cada uno de los espárragos se establece por medio de una máquina computarizada de reconocimiento de imágenes, la cual reconoce el diámetro del tallo, así como su color y forma, factores estos que definen la calidad. Los agricultores pueden supervisar en tiempo real el desarrollo de todos los procesos antes descritos, así como consultar los datos que se han generado a partir de ellos, tanto actuales como históricos. Bueno, bienvenido, profesor Maraño. Puedes tomar todo el tiempo que consideres necesario, no hay ninguna limitación. Y te agradecemos pues que al final de la presentación nos dé espacio para un conversatorio donde nos encantaría intercambiar sobre el tema. Perfecto. Gracias, Alfredo. Voy a empezar entonces. Bueno, reciban todos un cordial saludo de mi parte. Quiero, antes que nada, pedir disculpa a los ingenieros agrónomos y a los expertos en las ciencias del agro por el pobre uso que haré de los términos especializados propios de esta disciplina, ya que soy ingeniero de telecomunicaciones y no los utilizo en forma consuetudinaria. La charla que les voy a presentar describe muy brevemente el proceso de control, los procesos tecnológicos para el control de la producción y de los espárragos blancos Margarete del Alto Adige, de la región del Alto Adige en Italia. Lamentablemente la presentación no avanza. No entiendo por qué. Voy a interrumpir un momento la condivisión de la pantalla para ver qué está pasando aquí. Pero tendré que darlo desde acá, pues, desde...
¿Apareció? Sí, Bueno, como le estaba diciendo, con esta charla que le voy a presentar, describo brevemente los procesos tecnológicos aplicados en el cultivo de los espárragos blancos producido en la región del Alto Adige en Italia. Los terrenos de cultivo están distribuidos entre las ciudades de Bolzano y de Merano en un valle sedimentario que es muy apropiado para la producción de los espárragos, ya que tiene un buen drenaje, que es lo que necesita este tipo de cultivo. Los terrenos en su totalidad suman una extensión total de unas 10 hectáreas y se producen alrededor de unos 50.000 kilogramos de espárragos por año. Todos los terrenos han sido georreferenciados. De hecho, se ha creado una base de datos donde, además, obviamente, de las coordenadas geográficas, se han almacenado informaciones como la extensión de los terrenos y como la temperatura ambiente del subsuelo de los mismos. Los agricultores pueden consultar esta información en una página web que se denomina ASPA Connect, en la cual también, como se puede apreciar en la figura de la lámina, se han incluido unos símbolos que representan, si ustedes ven bien, unos pequeños termómetros de colores. Estos colores representan un código mediante el cual los agricultores pueden inmediatamente darse cuenta si la temperatura en un determinado terreno está dentro del rango adecuado para el crecimiento de los espárragos. Los espárragos son los retoños de una planta comúnmente llamada esparraguera, que es una planta perenne y decidua. Los espárragos comestibles, que por lo visto todos nosotros conocemos, son principalmente de 3 tipos. Los espárragos blancos, los verdes y los morados. En el Alto Adige se cultivan los espárragos blancos. En realidad, estos tipos de espárragos no son variedades diferentes de la planta, sino lo que cambia es el método de cultivo. Por ejemplo, los espárragos blancos se dejan desarrollar por todo el tiempo de su crecimiento debajo de la tierra, en ausencia de luz, y apenas afloran a la superficie, son cosechados inmediatamente, de manera que no se produzca el efecto fotosintético y la consiguiente producción de clorofila que otorga el color verde a la planta. Sería entonces, si se dejan expuestos por un cierto tiempo a la luz solar, obtendríamos los espárragos verdes. La temperatura es el factor fundamental que determina el crecimiento de los espárragos, la temperatura del subsuelo donde ellos se desarrollan, ¿no? Estas temperaturas son importantes y por lo tanto deben ser conocidas por los agricultores. Deben ser conocidas tanto las temperaturas actuales como las temperaturas futuras, las temperaturas previstas por lo menos en un arco temporal de una semana. Las temperaturas reales del subsuelo se obtienen a partir de unos sensores digitales enterrados en proximidad de las raíces de las plantas,
mientras que las previsiones se obtienen a partir de aplicaciones existentes en la web y que mediante complejos modelos matemáticos logran determinar las temperaturas futuras con una precisión espacial de alrededor de un kilómetro. Todos estos datos, todas estas informaciones son presentadas en pantalla y pueden ser consultadas por los agricultores en la página web. Las temperaturas óptimas para el crecimiento de los espárragos varían desde los 15 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados. Temperaturas por debajo de este rango frenan el crecimiento de los espárragos, mientras que temperaturas superiores producen espárragos de baja calidad, espárragos vacíos por dentro, frágiles con las puntas que se desprenden fácilmente. Los agricultores tienen a su disposición varios métodos para controlar dentro, naturalmente, de ciertos límites las temperaturas del subsuelo, que es prácticamente una consecuencia inmediata de la temperatura ambiente. El método más sencillo y económico es colocar encima del terreno, de las hileras donde están ubicadas las plantas, un telón plástico de dos colores, negro al anverso y blanco al reverso. Cuando es necesario controlar o proteger las plantas de las temperaturas bajas, de las bajas temperaturas, o cuando es necesario acelerar el crecimiento de los espárragos, se expone al ambiente el telón negro, que absorbe una mayor cantidad de energía radiante. De lo contrario, se expone el telón blanco. Otro método a disposición de los agricultores para controlar la temperatura es el uso de un segundo tipo de telón, también plástico, pero semitransparente, llamado túnel. Este telón se dispone encima del terreno, encima también de los telones de color negro y blanco, mediante una vara de forma semicircular que se entierran en el suelo, y de manera que este segundo telón forme como precisamente un túnel o una cámara de aire por encima del terreno y lo separe de esta forma del ambiente circundante. Hay un tercer método mucho más sofisticado y costoso, que consiste en colocar tuberías que corren paralelas a las hileras donde están ubicadas las plantas y por las cuales se hace circular agua caliente. Este es un proceso muy costoso porque es necesario construir las instalaciones para el calentamiento del agua y naturalmente está también el costo de la energía necesaria para este calentamiento. En las figuras de esta lámina pueden observar, en la figura de la derecha, pueden observar las hileras. Las primeras hileras de la derecha están cubiertas por el telón negro y las últimas hileras están cubiertas con el túnel. También en el gráfico que tienen arriba a la izquierda pueden observar la disminución de temperatura que se produce cuando cuando se cambia el color del telón. Ahí ustedes ven una barra negra seguida a un cierto punto de una barra blanca. Es el momento en que se ha cambiado el telón de negro a blanco, y ahí pueden observar cómo se produce una disminución de temperatura del subsuelo. Esta es una temperatura medida a una profundidad de 5 centímetros.
una variación de aproximadamente 5 o 6 grados centígrados. Las operaciones de preparación para la cosecha empiezan en el mes de octubre-noviembre. Empiezan estas operaciones en octubre-noviembre para la cosecha de la siguiente primavera. Estas operaciones empiezan con la limpieza del terreno. Hay que cortar todas las plantas ya resecas remanentes de la anterior cosecha. Una vez hecho esto, hay que identificar las hileras donde están ubicadas las raíces. La mayoría de las veces esto se puede hacer a simple vista, pero es más prudente hacerlo mediante el GPS, ya que también todas estas hileras han sido georreferenciadas y perfectamente ubicables, entonces han sido georreferenciadas en el momento de la siembra de las matas. Pues. Una vez identificadas las hileras, estas se cubren con unos montículos de tierra alto de una elevación aproximadamente de 40 centímetros. Esto se hace mediante una máquina especial que es remolcada por un tractor, el cual también es guiado por el GPS. La formación de estos montículos es particularmente importante para el cultivo de los espárragos blancos, porque permiten que los espárragos se desarrollen todo el tiempo debajo de tierra, pues, en ausencia de luz solar y por lo tanto en ausencia del proceso de fotosíntesis. Una vez realizados los montículos, estos se cubren con los telones. En este periodo se cubren exponiendo la parte negra del telón en previsión de las bajas temperaturas invernales. Y también se coloca el túnel, como pueden ver en la fotografía abajo a la derecha de la lámina. Instalados los telones, se procede a instalar las estaciones de temperatura. Estas estaciones, las estaciones para la medición de la temperatura, estas estaciones están constituidas básicamente por 3 elementos. Las sondas que van enterradas en los montículos, que contienen sensores de temperatura digitales y ubicados a unas profundidades de 0 centímetros, es decir, prácticamente en la superficie de los montículos, a 5 centímetros, a 20 centímetros y a 40 centímetros en proximidad de las raíces de las plantas. El segundo elemento es el microcontrolador, que adquiere mediante un bus I2C, un conductor de un cable de 2 conductores, los datos provenientes de los sensores. Este microcontrolador está contenido en una caja hermética ubicada en un poste a una altura de 120 centímetros. El último elemento de la estación es el panel solar, mediante el cual se recargan las baterías que alimentan toda la circuitería electrónica. En la foto de la izquierda pueden ver la sonda con los sensores de temperatura y en la derecha pueden ver el panel solar y la caja hermética que contiene la circuitería electrónica, ambos ubicados en un poste. Pasando a analizar ahora más en detalle
el funcionamiento de las estaciones de temperatura, observa en la figura que la estación adquiere mediante, más precisamente el microcontrolador, adquiere mediante un bus de 2 conductores, el bus I2C, utilizando también un protocolo I2C, los datos de temperatura producidos por los sensores digitales. Estos datos, una vez adquiridos, son transmitidos a la Internet a través de la red celular, una red celular de segunda generación 2G. La estación, como veremos, contiene también un módem para poder realizar esta operación. Los datos son transmitidos a la Internet y son almacenados en un servidor en la nube, donde son procesados a alto nivel y son presentados en la página web ASP.NET y pueden ser consultados tanto mediante celular como mediante computadora personal por los agricultores autorizados. La página ASP.NET presenta los resultados de temperatura, no solamente actuales, de temperatura y otros datos ambientales, no solamente los actuales, sino puedes presentar también secuencias temporales de datos. Puedes presentarlo en forma tabular y en forma gráfica. En esta lámina vemos un ejemplo de cómo se presentan los datos ambientales de temperatura, de presión, humedad e inclusive la velocidad del viento en esta página web. Estos gráficos son realizados mediante un software libre denominado Grafana. El corazón de las estaciones de temperatura está constituido por la tarjeta TECOL V1.3. Esta tarjeta contiene básicamente dos elementos principales: el microcontrolador ESP32 y un módem en miniatura GSM SIM800L. El microcontrolador ESP32 tiene doble procesador, tiene una velocidad de reloj de 240 MHz, es de 32 bits, tiene una memoria flash de 4 a 8 megabytes y tienes incorporado el sistema Wi-Fi estándar y el sistema Bluetooth. Además, tiene una característica muy importante para esta aplicación, que es su bajo consumo. El módem en miniatura SIM800L es un módem de banda cuádruple. Y esto es muy importante porque de esta manera puede ser utilizado en todas partes del mundo. El módem que tenemos instalado en nuestra tarjeta puede conectarse a la red celular 2G, pero las nuevas versiones de esta tarjeta incluyen un módem más avanzado que puede conectarse a la red 4G. La alimentación de las estaciones de temperatura es un factor crítico, ya que los terrenos de cultivo están alejados de los centros poblados y por lo tanto no hay posibilidad de tener acceso a la red eléctrica.
Por lo tanto, la circuitería de las estaciones se alimenta mediante dos baterías de litio de 3,7 voltios nominales. Esta es, por lo tanto, muy importante que los componentes escogidos durante el diseño de la tarjeta con el microprocesador tengan un consumo de energía, de corriente muy bajo, de manera de preservar por un periodo más largo posible la carga de las baterías. De esta forma se pueden evitar inconvenientes, por ejemplo, como aquellos debido a una larga secuencia de días nublados, en los cuales los paneles solares no pueden recargar las baterías. Este es una de las razones también por las cuales se ha escogido el microcontrolador ESP32. Se ha preferido este controlador, por ejemplo, por encima de otros, por ejemplo, el Arduino, precisamente por su bajo consumo. Este microcontrolador tiene dos estados principales de funcionamiento. El estado activo, donde prácticamente tiene toda su operatividad. El microprocesador funciona con toda su operatividad en un estado de alto consumo, en el cual la corriente puede variar, la corriente otorgada puede variar de los 70 a los 250 miliamperios, dependiendo de la circuitería complementaria que existe en la estación. El segundo estado en el cual puede funcionar el microcontrolador es el estado de reposo. En este estado, él mantiene solamente las funciones, por así decirlo, las funciones vitales, activas. Y durante este estado, el consumo baja drásticamente al nivel de los microamperios. Esta es una de las razones por las cuales el microcontrolador se hace funcionar en forma intermitente, periódica, con ciclos de aproximadamente 15 minutos. Durante los primeros 30 segundos de cada uno de los ciclos, el microcontrolador adquiere los datos de temperatura de los producidos por los sensores y los retransmiten vía módem telefónico a un punto de acceso a la Internet. Terminadas estas operaciones, el microcontrolador es apagado mediante programa y se coloca en estado de reposo, por lo tanto, en un estado de bajo consumo de corriente. Con esta modalidad de funcionamiento, prácticamente durante esta cosecha del año 22, no hemos tenido ninguna interrupción del servicio por concepto de descarga de las baterías. El lenguaje con el cual se ha programado el microcontrolador ESP32 es el MicroPython. El MicroPython es un lenguaje, es exactamente idéntico al Python, solamente tiene a disposición un conjunto de librerías mucho más reducido. De hecho, el MicroPython se utiliza para aplicaciones dedicadas donde es necesario, como en este caso, controlar la circuitería electrónica y por lo tanto es necesario solamente un cierto número limitado de librerías. Mediante esta librería MicroPython es posible, por ejemplo, controlar cada uno de los 30 pines del microprocesador ESP32 y pueden así programarse como pin de entrada o como pin de salida, o puede programarse como un pin analógico digital o como un pin
digital analógico, entre muchas otras funciones disponibles. Finalmente, llegamos en los primeros días, en la primera semana del mes de marzo, y cuando los espárragos empiezan a aflorar en la superficie de los montículos y deben ser recogidos inmediatamente. Todos los días los operarios quitan los telones de los montículos y con un utensilio especial a forma de cincel cortan netamente los espárragos a una profundidad de 15-20 centímetros. Terminados el día, se recubren nuevamente los montículos con los telones y el proceso de cosecha se repite el día siguiente. Se repite hasta la segunda mitad del mes de mayo, cuando las plantas se dejan crecer libremente, dejan que desarrollen libremente su parte aérea. Esta es una fase muy importante porque en esta fase, cuando la planta se ha desarrollado completamente, se almacenan en las raíces los nutrientes y el agua necesaria para que pueda sobrevivir durante los meses invernales y reproducirse el año siguiente. En esta fase también es necesario proporcionar a la planta la irrigación, lo cual se hace utilizando unas tuberías subterráneas. Llegamos entonces a la fase post-cosecha. La fase post-cosecha necesita también de apoyos tecnológicos y consiste en la entrega de los espárragos cosechados en las instalaciones de la cooperativa Margarete y en la clasificación de los mismos según su calidad. Los espárragos cosechados en el campo son colocados en unas canastas, las cuales vienen identificadas mediante unas etiquetas de código de barra. En este código de barra se identifica el productor de los espárragos y el terreno de origen. Estas canastas se colocan en una correa transportadora a la entrada de las instalaciones de la cooperativa, y como se puede ver en la figura de la derecha, esta correa transportadora tiene en su extremo final una balanza de precisión certificada. También no se ve en la foto, pero existe un lector láser de código de barra. De manera que cuando la caja llega a la altura de la balanza, es pesada y el láser lee el código de barra. Estos datos son enviados a un servidor local presente en las instalaciones de la cooperativa, servidor que pueden ver en la foto de la izquierda, de la lámina. De aquí, de este servidor, son enviados a un servidor en la nube, donde son procesados a alto nivel y presentados en una segunda página web denominada simplemente ASPA. Los agricultores, al consultar esta página web ASPA, pueden presenciar en tiempo real todo el proceso de entrega de los espárragos. Una vez
una vez pesados y obtenidos los datos del productor y del terreno de origen, los espárragos son colocados en una cámara climática donde son conservados a temperatura y humedad controladas, a la espera de que comience el segundo proceso importante para la producción de espárragos, que es el proceso de clasificación. El proceso de clasificación es muy importante porque es la calidad de los espárragos que determina su precio de mercado. La calidad de los espárragos depende esencialmente de tres factores, que son el grosor o diámetro del tallo, el color y la forma del espárrago. Los espárragos demasiado finos o curvos serán descartados más adelante en el proceso. El proceso de clasificación para la determinación de estos tres factores empieza colocando, un operario coloca cada uno, forma individual, cada uno de los espárragos en los receptáculos de una correa transportadoras de forma encrespadas, que pueden ver en la foto de la izquierda. Esta correa transportadora, después con los espárragos, después de pasar por un tanque de lavado, entra en la cámara óptica de una máquina computarizada para el reconocimiento de imágenes. Esta cámara óptica pueden visualizarla en la foto de la derecha. En esta cámara es tomada una imagen de cada uno de los espárragos y la computadora, a partir de esta imagen, determina el diámetro del tallo, su color y la forma del espárrago, es decir, los factores que determinan la calidad de cada uno de ellos. Determinada la calidad, la cinta transportadora encrespada sale de la cámara óptica y corre paralelo a una línea de recipientes dotados cada uno de ellos de una balanza. Estos recipientes están destinados a contener solamente un tipo de espárragos, solamente espárragos de una sola calidad. De hecho, cuando el espárrago en la cinta transportadora llega a la altura del recipiente que le corresponde según su calidad, es depositado automáticamente en el mismo. Aquí hay un operario frente a cada uno de los recipientes, llena nuevamente una segunda canasta con espárragos de una sola calidad y la etiqueta con otro código de barra, tal como lo pueden ver en la foto abajo a la derecha. Una vez hecho esto y alcanzado un cierto peso de la canasta, la coloca en una correa transportadora de salida. Esta correa transportadora de salida, como ven en la imagen, tiene, como en el caso de la correa de entrada, tiene en su extremo final una balanza de precisión certificada y un lector láser de código de barra que esta vez sí puede visualizarse perfectamente en la foto. La canasta, llegadas a esta altura en correspondencia de la balanza, son pesadas y el lector láser lee el código de barra. Y nuevamente estos datos son enviados al servidor local y de ahí al servidor en la nube para que los agricultores puedan seguir en tiempo real también este proceso de clasificación. La base de datos,
el sistema de gestión de bases de datos utilizados en todas estas aplicaciones es el Postgres SQL. Este es un sistema de gestión de código abierto y por lo tanto puede conseguirse gratuitamente en la web. Puede conseguirse gratuitamente en la web. Y entre otras muchas ventajas, tienes la siguiente. Utiliza un lenguaje para el análisis y el diseño de la base de datos muy conocido, muy tradicional, que es el SQL. Y sus prestaciones definitivamente pueden compararse con aquellas de sistemas de gestión de bases de datos propietarios y mucho más costosos. La base de datos ASPA, desarrollada por la empresa GreenTech, la página web ASPA es desarrollada por la empresa GreenTech y a ellas los agricultores autorizados pueden acceder, como hemos dicho, para poder consultar en tiempo real los procesos de entrega y de clasificación. Pero no solamente eso, la página contiene toda una serie de reportes, una gran variedad de reportes que presentan los datos desde varios puntos de vista para poder realizar estadísticas y mejorar de esta forma todo el proceso y toda la producción de los espárragos. Los datos son presentados en forma tabular, en forma de tablas, o pueden ser presentados también en forma gráfica, siempre utilizando la aplicación Grafana. Bueno, ya no me queda más nada que decir. Simplemente quiero invitarles en sus próximas vacaciones a pasar por la región del Alto Adige y probar sus platos típicos de espárragos. Sí, podrán comprobar personalmente si la tecnología funciona o no en estos casos. Bueno, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestar. Bueno, muchas gracias al doctor Paolo Marani por su excelente presentación, muy profesional. La verdad que hay toda una tecnología detrás del proceso, ¿no? Bueno, me llamó la atención que no hayan usado ni controladora Arduino, que es tan famoso para este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero veo que por lo del consumo de energía lo descartaron, ¿no? Una pregunta de curiosidad, antes de pasar la palabra a los compañeros. Si los blancos cuando no reciben la luz del sol, entonces no se produce la fotosíntesis, tienen menos calidad, digamos, desde el punto de vista energético. Bueno, la calidad es una cuestión realmente de gustos, ¿no? Realmente la diferencia entre los espárragos blancos y verdes es precisamente la exposición a la luz solar. Los blancos se trata con todo un medio de que no queden expuestos a la luz solar, de manera que no haya producción de clorofila, que es la que le otorga el color verde. Los espárragos verdes, una vez que afloran a la superficie, son dejados por un cierto tiempo expuestos a la luz solar hasta que se adquieran el color verde. Pero como gusto, por lo menos personalmente, no encuentro mucha diferencia. De hecho, hay personas a las cuales les gustan más los espárragos verdes que los blancos. Los espárragos blancos son una tradición de la región del Alto Adige. Realmente es una tradición durante
Semana Santa y en los meses primaverales, consumir espárragos blancos. Y llegan turistas inclusive de Alemania, para precisamente comer en los restaurantes y comprar en las tiendas gourmet los espárragos estos. Pues realmente es un plato tradicional y estacional, digamos así. Y como se dice, en Alto Adige se cosechan los espárragos blancos. Más al sur, en la región del Véneto, en el Valle del Po, ya se cultivan espárragos verdes, y en casos muy limitados los espárragos morados son menos frecuentes, los espárragos morados. También los espárragos morados se dejan un periodo expuesto a la luz solar, y como contienen un pigmento que es la antocianina, que es un pigmento muy común en las plantas azules, adquieren ese color morado. Pero digamos así, como sabor, como gusto, no hay muchas diferencias realmente. Yo al principio pensaba que la calidad fuese determinada precisamente por el gusto, el sabor del espárrago, pero no es así, pues definitivamente la calidad depende de la forma del espárrago y de su color. Bueno, está abierto el derecho de palabra para el conversatorio. Bueno, Yo quiero felicitar a Paolo, si me dan la palabra, felicitarlo por la conferencia. gracias. Lo que me dio fue hambre, Paolo, ganas de comer espárragos. Tiene esa virtud. Te quería preguntar por los costos, Paolo. ¿Cuánto cuesta implementar este sistema en una plantación de esa? No tengo idea para nada. ¿Cuánto representa en la producción del espárrago como porcentaje ese costo de todo ese sistema de control, y eso que es súper sofisticado, ¿no? Sí, bueno, el costo principal realmente es el costo de la máquina computerizada de reconocimiento de imágenes, y el costo de la mano de obra realmente, ¿no? Esa máquina computerizada puede costar fácilmente unos 300.000 euros, por lo tanto, tiene que ser amortiguadas durante varios años. El costo de las estaciones de temperatura es relativamente bajo. De hecho, no se venden las estaciones de temperatura a la cooperativa, sino que se alquilan por el periodo de la cosecha. Un alquiler durante el periodo de la cosecha, bueno, se alquilan y con ella se le ofrece el servicio de producción y análisis de los datos de temperatura y de los demás datos de entrega y de clasificación. Y cada cosecha, digamos, puede generar neto a los miembros de la cooperativa, en cada estación, unos 400.000 euros que serán repartidos entre los socios de la cooperativa. 400.000 euros que no son muchos, pues realmente, pero 10 hectáreas, que son las de los terrenos, las hectáreas totales de los terrenos de cultivo, no son muchas, y la producción de 50.000 kilogramos por estación tampoco es una gran producción, más bien diría que es una pequeña producción. En Alemania y más al sur, en Italia, las producciones son mucho más grandes realmente, son producciones mucho más grandes que se venden a mayoristas, se venden a supermercados, se venden a empresas que digamos, los conserva,
se venden a empresas que lo utilizan para hacer todo tipo de alimentos. Hay pasta, ahorita tallarines con, con espárragos adentro y cosas por el estilo. O sea, la producción es mucho más elevada. Aquí en el Alto Adige, como dije anteriormente, la producción sirve el mercado local, básicamente, y tiene como característica principal el hecho que son entregados frescos a los restaurantes y a las tiendas gourmet, realmente. No deben pasar 48 horas desde el momento en que se recoge el espárrago y el momento en que se entrega al cliente. O sea, es una producción limitada, una producción gourmet muy especial, digamos así. Muy buenas noches, Paolo y Alfredo Murillo. Buenas noches. Es Osvaldo hablando desde aquí de Caracas. Osvaldo. Estaba pendiente de tu exposición, Paolo, porque realmente me interesa el tema ese de los espárragos. Siempre he tenido una curiosidad por conocer el cultivo de ellos. Y una de las cosas que me llamaba la atención es lo mismo que te expresó Alfredo Abella, en el sentido de que hacía la diferencia en el color de los espárragos entre el blanco y el verde, si es que eran especies diferentes, pero ya entiendo perfectamente que obedece a una razón de que estén expuestos o no a la luz. Solar, De sí. verdad que me aclaraste una serie de dudas y te voy a molestar posteriormente para ver algunos detalles más de posibles cultivos aquí en Venezuela. Alfredo, un gran abrazo afectuoso de tu compañero de estudio desde primaria. Siempre te recuerdo con Vicente, en las reuniones que tengo con él en la cámara. Qué bien. Y Vincenzo no se hace ver en la cámara. Tienes el micrófono apagado, Alfredo, que contestaste, pero tienes el micrófono apagado. Sí, Osvaldo. Grato verte. Somos compañeros desde el colegio y además Osvaldo está ahorita junto con mi hermano Vicente reelaborando los estatutos de la Cámara Inmobiliaria y haciendo una cantidad de proyectos ahí de prospectiva, ¿no? Mira, otra pregunta que te quería hacer, Paolo. Si no existiera este control de la producción, se pierde parte de la cosecha, o sea, ¿qué ocurre? ¿Cómo ha mejorado la productividad? Bueno, evidentemente antes del control de temperatura, básicamente sirve para producir espárragos de mejor calidad, porque los agricultores pueden intervenir para controlar las temperaturas. Antes, evidentemente, había mucho más desechos, según me dice. De esta forma, pudiendo intervenir de una manera, digamos, consciente para, digamos, aumentar o disminuir la temperatura del terreno, los espárragos nacen de mejor calidad y por lo tanto hay menos desperdicio. Hay que darse cuenta que en todas cosechas hay prácticamente un desperdicio de un 15% de la producción total, que es bastante elevado. De hecho, digamos, el primer año que estuve ahí, yo veía que estaban descartando unos espárragos finitos, pues realmente, por la simple razón que eran finos, pues. Y yo lo recorría y bueno, y pude comer espárragos por toda la estación, pues realmente. Y eran espárragos descartados porque los clientes no los quieren. Pues. Entonces es importante cuidar la calidad de los espárragos que nacen y evidentemente el control de la temperatura ha hecho que los desperdicios disminuyan.
pues, definitivamente. Y la máquina de reconocimiento automático es utilizada en todos los consorcios productores de espárragos, por lo menos en los consorcios grandes. Y evidentemente ha aumentado la eficiencia del proceso, porque antes este proceso tenía que realizarse, digamos, en forma manual por los operarios, y mucho era dejado digamos, al criterio, a la subjetividad del operario, si le gustaba o no el espárrago. Mientras así hay primero, una mayor velocidad en el proceso de clasificación y por lo tanto una mayor eficiencia. Y bueno, la clasificación se deja a una máquina y por lo tanto a unos parámetros objetivos, de manera que tampoco puede haber discusión por parte de los agricultores, porque muchos se quejan, no, ¿por qué me descartan esos espárragos? ¿Por qué han clasificado mis espárragos de esa forma y no de la otra? Y cosas por el estilo. Siendo el proceso gobernado por una máquina, estos problemas han disminuido y ha aumentado la eficiencia, pues, de todo el proceso. Mira, una pregunta, digamos, el diseño de todo lo que nos presentaste está hecho por ti personalmente. No, Porque no. utilizaste código libre, decidiste por el método. No, por favor. Me tienes impresionado. Eres un profesor, además de análisis de señales, un profesor de electrónica 2 avanzada. No, definitivamente no. Todo el diseño ha sido realizado, el diseño de la parte de control de temperatura y la parte de software para los procesos de entrega y de clasificación, no de las máquinas que lo realizan, de la parte del software, ha sido realizado por la empresa GreenTech Consulting, que es una empresa de Miami, que me ha contratado, digamos, temporalmente para el entrenamiento del personal de la cooperativa que labora en la cooperativa, ¿no? Ahorita prácticamente todo el personal conoce el proceso, están más o menos todos entrenados, entonces empiezan a utilizarme como para el diseño. Hemos empezado el diseño de las nuevas tarjetas del microcontrolador. Estamos actualizando el diseño de la tarjeta y bueno, yo voy a colaborar en eso en este momento, pues. Y también voy a colaborar porque más o menos sé ese lenguaje, he colaborado y voy a colaborar en el análisis de los datos con el sistema Postgres SQL. Soy Vincenzo, voy a hablar yo un poco. Sí. ¿Cómo estás, Enzo? No estoy con la cámara porque estoy en paños menores. Ay. Pero ahí no es medianoche, ahí son las 6, 7 de la noche. Sí. Bueno, estoy sin afeitar. De hecho, hoy fui a la odontóloga y le digo, doctora, estoy apenado, me olvidé de afeitarme. Ah, no importa. Pero bueno, es una excusa. Mira, Pablo, es grato verte y dar una charla tan bien preparada. Yo me imagino que la has dado en otras oportunidades al personal y quizá para conseguir financiamiento, porque la pregunta mía es, ¿han logrado conseguir financiamiento en Italia, que es un país tan complicado, ¿verdad? Para eso, a veces hay que arriesgarse. Ayer estaba escuchando en la televisión italiana que estaban entrevistando a candidatos y realmente para los comerciantes industriales el panorama es duro, Muchos van a quebrar por los altos costos, la inflación, la electricidad. Claro, ahí en la parte de los espárragos no hay tanto consumo de electricidad, pero quizás
eso les vaya a impactar. O sea, mi pregunta es si lograron conseguir financiamiento para un proyecto tan complejo y costoso. Bueno, eso, toda la parte, digamos, de finanzas es administrada por la cooperativa de una ciudad que se llama Terlano. Es una cooperativa que reúne como 12 productores de espárragos, ¿no? Todos estos productores del Alto Adige, y además esta cooperativa es patrocinada por otra cooperativa mucho más grande y con mucho más recursos, que es la cooperativa de productores de vino del Alto Adige, que ese sí es una cooperativa con muchos recursos económicos realmente. No creo que hayan podido conseguir financiamiento de los bancos. Ellos se autofinancian realmente con los ingresos no tanto de los espárragos, se autofinancian con los ingresos de la venta del vino y de la venta de las manzanas. Pues es una cooperativa, digamos, de agricultores muy pudientes, por lo que he podido ver, pues. Y seguramente tendrán, yo no lo conozco, no sé, pero seguramente tendrán contacto con los bancos de la zona que en caso seguramente le pueden prestar dinero por estas razones realmente. Sergio Marín levantó la mano. Sergio. Sergio Marín, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, en Buenas primer noches. lugar, felicitaciones a Paolo por la excelente presentación y por lo demás interesantísimo ver cómo la tecnología está directamente relacionada con la agricultura. Bueno, yo conozco apenas por algunas referencias sobre el cultivo de espárragos. Tenía un gran amigo belga que tenía, como decía él, una chacra en Perú y ahí cultivaba espárragos. Tengo entendido que, bueno, el cultivo es sumamente delicado, el espárrago es muy delicado. Comentaba él una vez que los espárragos crecen sumamente rápido, que el crecimiento es tan grande que en cuestión de horas hay un cambio sustancial y que no se llega a tanto, pero que casi uno podría ver el crecimiento. Entonces estimo que cuando esos espárragos florecen debajo de esas cubiertas, de esos telos, hay que actuar muy rápidamente para cortarlos, ¿no? Y una pregunta no tecnológica, sino de curiosidad. Eso que crece y que después se corta, son simplemente ramas, son simplemente pedazos del espárrago que crece y la planta sigue debajo hasta que finalmente, como decía Paolo, se deja la planta entera para que pueda sobrevivir después el invierno, etcétera. ¿Cómo es el proceso de crecimiento y de cosecha del espárrago en sí? Bueno, fíjate, tiene toda la razón. El crecimiento de los espárragos es muy rápido realmente. Empiezan a crecer desde las raíces, empiezan los retoños a crecer en la segunda mitad del mes de enero. Y ya en la primera mitad del mes de marzo ya están listos para la cosecha, ya afloran a la superficie. Y en el caso de los espárragos blancos, apenas afloran, es necesario recogerlos inmediatamente, de lo contrario pierden la pureza del color y pierden calidad, pues, realmente. Una vez, y eso
se hace prácticamente todos los días, porque todos los días hay nuevos retoños que afloran en la superficie de los montículos. Bueno, entonces, todos los días hay que recoger los espárragos, ¿no? Esto se hace hasta, digamos, finales de mayo. O sea, de comienzo de marzo hasta finales de mayo se recogen los espárragos, ¿no? Después, los otros espárragos que afloran en la superficie del montículo se dejan crecer libremente y obviamente se convierte en espárrago verde y después siguen creciendo y desarrollan la parte aérea de la planta. Es una parte aérea que tiene sus ramas y tiene sus hojas, que son hojas que parecen agujas, y toda la forma de la planta es similar a la de un helecho, una planta plumosa, pues realmente, que inclusive fructifica, tienes unos frutos rojos en los meses de agosto. Después, una vez que ha fructificado, empieza a resecar, pues ya en los meses de septiembre, octubre, la planta se reseca y hay que cortarla manteniendo las raíces naturalmente, para poder empezar a preparar el terreno para la cosecha de la primavera siguiente. Esto es un poco el proceso de cosecha de los espárragos, digamos así, muy resumido. Bueno, otra cosa que quería comentar, que bueno, es emocionante y agradable ver que un profesor, un venezolano nuestro, está incorporado en el tope de la tecnología. Es una cosa tan práctica y tan interesante. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias, Sergio. Profesor Alonso. Bueno, profesor, Alonso. lo felicito pues, por esa charla, porque para uno, por ejemplo, que no sabe absolutamente nada de espárragos, sin embargo, pues ha captado bien o creo haber captado bien las ideas, ¿no? Pero hay una serie de inquietudes o de curiosidades que nacen ahora después de haber oído esta charla, ¿no? Y comparando, por ejemplo, con el vino. Uno ve el vino, yo estoy pensando en el vino, ¿no? Entonces el vino, cuando se hace de acuerdo con todas las técnicas y en una vinícola y todas esas cosas, pues tiene una calidad y tiene, pero también lo hacen personas que no tienen pues ningún vino casero, pues, digámoslo así. Bueno, en el caso de los espárragos, existe también esa producción de espárragos de un agricultor, por ejemplo, que tiene su terrenito en algún sitio. Tendría que utilizar todos esos mismos criterios para saber la cuestión de la temperatura del suelo, de la presencia de la luz solar en el resultado final de lo que va a cosechar. Eso existe entre los agricultores comunes, pues, que existen allí. Por ejemplo, el espárrago que a uno le llega aquí a la casa, viene según esos procesos, puede venir también de otros procesos que uno no conoce. Eso es una serie de inquietudes que me han surgido a raíz pues, de su charla. Bueno, profe, seguramente los espárragos se pueden cultivar de manera casera, se dice, y hay muchos que lo hacen. Usted mismo lo puede hacer si tiene un pedacito de terreno y se mete en el internet y compras una plantica o una semilla de espárrago y hace su propia pequeña producción
de espárrago. O sea que sí, eso existe, pues pueden producir en forma casera, como usted dice. La charla esta que di es para la producción industrial de espárrago, ¿no? En la producción industrial de espárrago que, digamos, ya 50.000 kilos de espárrago es una cantidad bastante apreciable y que por este año, por ejemplo, ha saturado el mercado. Claro, era un año muy particular a raíz de la pandemia que, bueno, todo el mundo ahorraba, no estaba por, digamos, por gastos así en exquisiteces. Entonces, este año con esos 50.000 kilos han saturado el mercado prácticamente. Y en las últimas semanas los espárragos han tenido que ser vendidos en Austria, precisamente, afuera de la región del Alto Adige. Pero sí, digamos, para concretar su pregunta, sí se pueden cultivar de manera casera los espárragos, ¿no? Y dependiendo de si usted compra los espárragos en el automercado, provienen probablemente de un proceso industrial donde se han aplicado estas técnicas, pues. Pero si lo compra a lo mejor en una tienda pequeña, a lo mejor pueden provenir de una producción de un agricultor casero. De hecho, allí en la cooperativa están todos molestos este año porque uno de los socios se salió de la cooperativa y cultiva en su terreno los espárragos, pues, y los vende en su tiendita que tiene. Y él no tiene ninguno de estos dispositivos, digamos, tecnológicos, porque tiene una producción pequeña. Acuérdese que estas ayudas tecnológicas sirven, como dije antes a Alfredo, para mejorar la calidad de los espárragos y disminuir los desechos y aumentar la eficiencia del proceso industrial. Si usted no tiene esta exigencia de eficiencia, tranquilamente puede producirlo, pues. Es más fácil que producir vino, se lo puedo garantizar. Está bien. Ahora, llama la atención que el control de calidad es espárrago por espárrago. Increíble, ¿no? Ah, sí. Hay un operario que agarra como las cestas, las canastas que son entregadas por los agricultores, contienen espárragos de todo tipo, pues. Entonces, después del lavado y de ser almacenados en la cámara climática, hay un operario que agarra las canastas y agarra uno a uno estos espárragos y los deposita en la correa transportadora, uno a uno, en los receptáculos de esta cavidad, que es una pequeña cavidad, es cinta y donde se depositan los espárragos. Y la máquina le saca una imagen a cada uno de ellos. Pero los espárragos que no cumplen los parámetros de calidad, de grosor, de largo, etcétera, son desechados. O sea, Sí. uno puede irlos a recoger. Sí, son desechados. Caen en un recipiente, en las hileras esas de recipientes, caen en un recipiente que es de desecho. Y después, ahí en ese recipiente de desecho, los operarios se llevan su parte, yo me llevaba mi parte, todo el mundo se lleva su parte. O sea, porque son desechados, pero el sabor es bueno. Simplemente el cliente no lo quiere. El cliente no lo quiere porque aquí en Bolzano, aquí hay una gran producción de manzana. Las manzanas brillan, parecen qué sé yo, unas joyas, porque nos las limpian, brillan, no tienen ni una manchita, tienen que ser de color perfecto, etcétera, ¿no? Si no, los clientes no los quieren, pues eso. Lamentablemente, esas son un poco las deformidades del mercado, pues.
No, porque la idea de Osvaldo de producirlo en Venezuela, yo creo que deberíamos hacer otro proyecto, Osvaldo, ya que somos compañeros de estudio de primer grado. Nos vamos al Alto Adige, recogemos, le ofrecemos a la cooperativa comprarle esos desechos, ¿ves? Y hacemos como la película que está en YouTube que se llama Banana Republic, es el negocio de los cambures, digamos, cuando los exportan de Guatemala a Estados Unidos, digamos, Union Fruit, o Fruit, Ajá, Fruit, sí. era la compañía, que una compañía que estaba en la bolsa y todo, y el señor que tuvo la iniciativa compró los desechos, que eran todos los racimos de cambures que no los montaban en los barcos porque ya se iban a madurar, y entonces él los vendía dentro de Guatemala. Con ese dinero fue comprando acciones de la compañía, y cuando se murió el promotor inicial, él era el mayorista. El mayorista, accionista mayoritario. Y sí, sí, vale la pena ver esa película. Entonces yo creo que hay que irse al Alto Adige a todas esas cooperativas y decirle, te compro todos los espárragos y después los vendo en el mercado, porque todos los que yo como aquí no son perfectos, son todos los tuertos de viaje. Exacto, llegan ahí. Bueno, la verdad que ahorita, en estos momentos, o sea, han empezado a pensar en utilizar esos que llaman desechos, ¿no? Que suena malísimo, desecho, pero son espárragos finos, etcétera, curvos, pero son espárragos. Pero, piensa utilizar todo eso para venderlos a los productores de, por ejemplo, de pasta, ¿no? Que hacen los tallarines rellenos con esos espárragos, ¿no? Triturados, etcétera. Y entonces, cuando uno come esos tallarines, yo los probé, y sienten el sabor a espárrago, ¿no? O sea, no necesitan ni siquiera ponerle salsa de tomate, nada, nada. Los comes así y ya tienen sabor porque están prácticamente rellenos de espárragos, pues. Pero lo que quieren hacer ustedes es un dumping, como lo llaman. ¿No? Y hacer tortellini relleno de... Comparto la idea tuya, Alfredo, en asociarnos, pero siempre con la asesoría de Paolo, por supuesto. Es importantísima por todo el conocimiento que tiene profundo del tema. Bueno, le voy a decir una anécdota, ¿no? Porque para que vean que no siempre la tecnología funciona, no todo es oro en la tecnología. El primer año quisieron darme los agricultores una demostración de cómo el tractor formaba los montículos, ¿no? El tractor, pero sin conductor, guiados por computadora simplemente y por el GPS, ¿no? Solamente que escogieron un día muy nublado y la señal GPS era muy débil. Y en cierto momento el tractor perdió la señal y tuvieron que perseguirlo por todas las campiñas. Así es la cosa. Mira, y ahora en tu ausencia de ahí de Alto Adige, los que quedaron saben manejar todo el proceso ellos mismos. Sí, básicamente sí. De todas formas, bueno, la empresa esa de Miami, periódicamente durante la estación, durante los 3 meses de la cosecha, envía un representante para que supervise todo el proceso, porque además de controlar el sistema de entrega y de clasificación, también ahora quieren que se incorpore a todo el sistema el inventario. Una vez que termina la clasificación, todas estas canastas entran esta sí es una gran cámara climática. La de entrada es muy pequeña porque contiene los espárragos por un breve periodo de tiempo, muy breve, ¿no? Se llena y se descarga. Pero la otra sí es una cámara climática de unos 40, 50 metros, 50 metros cuadrados, ¿no? Con temperatura y lluvias
lluvia que proviene del techo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se almacenan las cajas por unos 2 días antes de ser vendida. Y ellos quieren que incorporemos todo el sistema, el inventario y el control de venta. Entonces, la empresa de Miami siempre está trabajando y espero que me dé alguito que hacer también a mí, pues, alguito, pues. Realmente. Es, No, realmente interesante todo el proceso, ¿no? Ahora, dime una cosa, ya las tuberías para, digamos, mantener cierto nivel de humedad, ¿eso existía previo a este proceso de agricultura de precisión, de control que tú llamas? Eso ya existía, ¿verdad? Las tuberías de irrigación. sí, sí, las tuberías subterráneas básicamente son las tuberías perforadas que vemos para regar los jardines, ¿no? Regar la jardinera, etcétera, ¿no? Tuberías perforadas de donde sale el agua, solamente que estas son subterráneas y corren cerca de las raíces. Claro. Otra cosa son las tuberías por las cuales corre el agua caliente. El problema es calentar el agua, ¿no? No es tanto colocar las tuberías debajo de la tierra, ¿no? Pero calentar el agua tiene un costo muy grande, sobre todo aquí en Europa. Como decía Enzo, que no hay gas, no hay producción de gas, no hay producción de petróleo y toda la energía es muy costosa, por lo menos hasta que no lleguen a implantarse como se dice, las tecnologías alternativas, las tecnologías ecológicas de paneles solares, molinos de viento, etcétera, etcétera. Entonces sí, eso de la humedad de las plantas existía antes de toda esta tecnología. Es interesante ver que los espárragos necesitan irrigación solamente después de la cosecha. Solamente después de la cosecha cuando se desarrolla la parte aérea de la planta. Más bien antes sufren si hay agua. Y en invierno ni hablar porque si el agua se convierte en hielo, el agua subterránea se convierte en hielo, entonces son como piedra, el hielo es como piedra y los espárragos no pueden digamos, desarrollarse verticalmente y entonces se curvan, pues entonces se producen espárragos deformes, curvos para, digamos, evitar el pedazo de hierro, el hielo que se ha formado por el agua subterránea. Entonces, en el periodo, digamos, pre-cosecha, no necesitan prácticamente agua los espárragos. Después sí, después es necesario irrigarlo, la irrigación. Pero a pesar de la cobertura que se coloca, hay hielo sobre la tierra, ¿verdad? Bueno, sí, sin duda. Si hay inviernos rígidos, se forma hielo sobre la tierra, sin duda. Sin Y duda. eso no daña al espárrago, el hierro que está sobre Sí, la tierra. sí, sobre la tierra no tanto porque encima de los montículos se puede eliminar, ¿no? Porque el hielo se forma encima de los telones y cuando se quitan los telones uno quita el hielo. El problema es cuando se forma el hielo adentro del montículo, que impide a los espárragos de salir verticalmente, pues, de crecer verticalmente. Y el espárrago, bueno, en vista que tiene la vía bloqueada, trata de buscar otra vía para salir a la superficie, entonces se producen espárragos curvos, ¿no? Realmente sí. ¿Y cómo controlan la temperatura los agricultores si no existiera todo esto? No podrían controlarla, pues. No pueden controlarla. La forma de control más económica es utilizando los telones, pues, que son telones plásticos que ellos colocan encima. Y bueno, es un método, digamos, bastante natural
y permite un control limitado de la temperatura, o sea, simplemente un control muy limitado de la temperatura, porque con el telón negro lo que se hace es naturalmente, en forma natural, atraer más energía radiante, un proceso natural. Mientras con las tuberías de agua caliente ya nosotros podemos influir más en el crecimiento de los espárragos. De hecho, los productores que utilizan estas tuberías subterráneas de agua caliente logran obtener cosechas mucho más tempranos que los otros. Y en este mercado, que es un mercado estacional, salir tempranos es una ventaja realmente competitiva, porque así puedes determinar el precio y puedes tener pues los primeros clientes, pues, o sea, realmente salir primero es una ventaja muy grande, pues, y que lo logran realmente utilizando este método de calentamiento del terreno de las raíces con estas tuberías de agua caliente. Adelante, Osvaldo. Sí, una pregunta, Paolo. ¿Qué región de Venezuela consideras tú que es la más idónea para el cultivo de espárrago en razón de esas exigencias climatológicas y de, me imagino, especialidad de cierto tipo de tierra? Sí, la tierra tiene que ser sedimentaria. Yo he observado por lo menos que aquí en Italia los terrenos de cultivo se encuentran cerca de los ríos. El río Adige, aquí en el Alto Adige, el río Po en la llanura al sur de Italia, pues bueno, sur de Italia, no tanto en el norte de Italia, la llanura padana, como se llama, que está cerca del río Po, porque necesitan un buen drenaje. O sea, las plantas necesitan un buen drenaje. Como dije, en el periodo de crecimiento es perjudicial tener muchas aguas cerca de las raíces de los espárragos, ¿no? El espárrago es una planta que he visto es relativamente sencilla de cultivar. No, claro, la calidad después es otro discurso, ¿no? Tener buena calidad, pero es realmente sencilla de cultivar. De hecho, bueno, sabemos que hay cultivo de espárragos en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en España. En España es un gran productor de espárragos. En Perú y también en Australia, imagínense, o sea, en Australia y en los países del Oriente, Malasia, por ejemplo, produce espárragos. O sea, no es realmente complicado producir espárrago. Hay que tener ciertos cuidados para producir espárrago de calidad, pero es una planta que se da en mucha parte del mundo y por lo tanto creo que también se daría muy bien en Venezuela, pues en correspondencia de terrenos sedimentarios producidos por algún río, pues, ¿no? A lo mejor, la región del Alto Adige, como han visto, es una región montañosa. Por lo tanto, yo creo que en la región de los Andes, en los valles andinos, podría ser un buen sitio para la producción de estos espárragos. De todas formas, cuando empiecen su producción de espárrago allá en Venezuela, me informan y los pongo en contacto con estas empresas que realmente saben mucho de espárragos. Gracias, Paolo, por tu explicación. De verdad que me voy a permitir, conjuntamente con Alfredo, molestar tu asesoría, porque es interesante ver qué se puede hacer aquí en ese sentido. Aquí se consigue en los mercados. Aquí normalmente lo que se expende en los automercados es el espárrago verde, pero el espárrago verde, oye, de un diámetro muy pequeño, casi que es como una rama. Sí. No tienen el tallo grueso como entiendo que viene normalmente el blanco que viene en frascos, envasados. Claro.
sino que son espárragos verdes, pero muy, muy delgados. Sí, sí, son, yo creo que provienen principalmente de Perú, espárragos peruanos, que es un gran productor de espárragos, aunque sería interesante que pudiesen probar el sabor de los espárragos, digamos, enlatados y el sabor de estos espárragos producidos, por decirlo así, al momento, pues frescos. Es una diferencia abismal realmente. Es una diferencia muy grande, realmente. Otra anécdota tecnológica que no tiene que ver con los espárragos, sino con las manzanas, ¿no? Aquí hay grandes producciones de manzana, o sea, los espárragos se quedan realmente chiquitos frente a la producción de manzana. Entonces, los productores de manzana, cuando tienen que almacenarla, la almacenan en unos galpones enormes que son en realidad enormes cámaras climáticas. Y cuando lo cierran, cuando lo llenan y lo cierran, ya no entra ninguna persona humana, ningún humano, hasta el momento que se vacían las cajas del almacén, se venden las cajas. Y entonces, ¿cómo hacen para ver qué sucede adentro de estos galpones? Si todo marcha bien, si hay alguna falla, alguna cosa, ¿no? ¿Cómo controlan eso? Utilizan un dron adentro del galpón. O sea, revisan todas las cajas de manzanas almacenadas allí utilizando un dron ahí. O sea que realmente la producción agrícola tiene, digamos, a nivel industrial, siempre estamos hablando de niveles industriales de producción, tiene muchas ayudas de la tecnología y aprovecha mucho la tecnología. La respiración de los humanos daña las manzanas y los espárragos. Parece la presencia ahí no deja que entre ninguna persona. Pues. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, ¿no? Puede ser, sí, sí. En realidad no es profundizado porque daña, o sea, porque la presencia de los humanos puede dañar la manzana. Voy a profundizar eso, pero debe ser eso que tú dices, la emisión de monóxido de carbono, realmente. ¿Y cómo descubre el dron la manzana que está dañada? Bueno, porque revolotea encima de todas las cajas ahí, pues, y tiene una cámara de televisión y ven lo que pasa, pues, lo que pasa ahí. Pues. Interesante. Interesante. Mira, o sea, los terrenos tienen que tener declive para que haya drenaje, es lo que tú dices, Eric, para que haya drenaje natural. Pero pequeño. No. Yo veo los terrenos aquí no tienen mucho declive. Hay algunos que son planos, ¿no? Pero, digamos, el agua de lluvia tiene que, digamos, pasar a través del terreno hacia las faldas acuíferas que están más abajo, pues. Pero fíjate tú, todas las vegas de los ríos nuestros están todas contaminadas, ¿no? Porque los ríos son realmente cloacas abiertas, ¿no? Es extraño ver un río sano. No sé si se permite un cultivo de estos en Venezuela pegado a un río de eso. De eso, sí. Bueno, había que estudiar bien el sitio, pues, había que ver el sitio de manera que el terreno tiene que ser una especie de limo, ¿cómo se dice? Limo, lo que producía el río en Egipto, el río Nilo, ese es allá, el limo ese, pues, ¿no? Realmente, para que se den bien los espárragos, ¿no? Entonces me imagino que en Venezuela se podrá conseguir en los Andes, en la región de los Andes y hacia abajo en Barinas, hacia el río Apure, creo que se pueda conseguir algún terreno adecuado para eso realmente. Habría que hacer unos estudios pues, realmente, pero me imagino que debe haber, porque si hay en Perú, si hay en Australia produce espárragos
yo creo que Venezuela también tiene terreno en los cuales se pueden producir espárragos, definitivamente. Sí. Bueno, interesante. Te vamos a perseguir, Paolo, como dice Bueno, tranquilo. el doctor Osvaldo. Aquí, hasta que no llega la estación de Bueno. los espárragos, estoy desocupado, pues. Te vamos a hacer consultas profesionales. Exacto, exacto. Lo importante es que al final de la cosecha me envíen mi parte de ganancias. Por supuesto que sí, Paulo. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno. Un gran abrazo, Paolo. Gracias, Muy Osvaldo. interesante tu conferencia, Alfredo. Un gran abrazo por el reencuentro. Sí, señor. Qué bueno haberte visto, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Eso y Alonso. Bueno, Alonso, lo vemos a menudo. Saludos cordiales para Saludos a todos. todos. Feliz Bueno. noche. Bueno, noches. feliz noche pues para todos. Es muy Muchas complacido, gracias. porque muy Profesor complacido. Alonso. Enzo, saludos. Bueno, Que descanse. Saludos, Enzo. Hasta luego. Eso. Hasta luego. Hasta luego. bueno.